Sensor de caudal. El principio de funcionamiento de este sensor es a partir del efecto Hall. Este nos dice que si tenemos un flujo de corriente a través de una placa conductora, al estar en presencia de un campo magnético, los electrones y portadores irán a los laterales de la placa, lo cual nos produce un voltaje, una diferencia potencial. Y este voltaje, en este caso para nuestro sensor, nos dará una noción del caudal. Tenemos una placa conductora alimentada a 5 voltios, un campo magnético que está dado por el imán del rotor, y la señal de salida del sensor es una señal de tipo PWM que es proporcional al caudal. El elemento de primario de medida básicamente nos dice cuál es la primera parte del instrumento que utiliza la energía del medio de medición para producir una condición que representa la variable de medida. En este caso, el sensor de efecto Hall utiliza el voltaje Hall para producir una señal PWM que nos representará el caudal. Clasificación. De acuerdo al funcionamiento de un sensor pasivo que se modifica la frecuencia de la señal PWM enviada por el sensor. De acuerdo al tipo de señal es una señal temporal de tipo cuadrada. De acuerdo al rango de valores es un sensor de medida, el cual nos envía una señal proporcional a la variable medida, variando la frecuencia de la señal enviada. De acuerdo a su nivel de integración es un sensor integrado, el cual, como veremos más adelante, posee un sensor de efecto Hall que trae etapas de amplificación para poder medir la señal. Y de acuerdo a la variable física, este sensor mide el caudal, por lo tanto es un sensor de caudal. Partes y funcionamiento de este sensor. Para comenzar podemos ver que el sensor posee una flecha en la cual nos indica la dirección en la cual debemos conectar las mangueras, las tuberías para determinar el caudal del fluido que necesitamos medir. Tenemos una entrada, una salida, las cuales tienen un diámetro de media pulgada y tenemos la carcasa del dispositivo. Podemos ver que el dispositivo cuenta con un rotor, el cual posee unas paletas haciendo una especie de turbina, la cual se acciona al momento de ingresar fluido al sensor. Este sensor posee una pantalla que la podemos ver aquí en la parte blanca y posee un imán del mismo. Este sensor funciona a partir del principio del efecto Hall, el cual nos dice que en este caso tenemos aquí un sensor de efecto Hall. Tenemos una placa conductora la cual está conectada a una corriente y que a través del imán nos va a generar un campo magnético. Esta pantalla que mostré al principio lo que va a ser detener ese campo y lo que nos va a generar es que vamos a tener un estado, una salida de tipo PWM, una onda cuadrada, la cual va a variar su frecuencia de acuerdo a la cantidad a la rotación del sensor, debido a que pues es cada vez que la pantalla cruza que se detiene que tenemos que está en on o en off o que está en 1,0. Y entonces esta velocidad o la frecuencia de esta señal PWM nos va a dar la noción o nos va a decir cómo o nos va a decir la cantidad de caudal que está teniendo el fluido que necesitamos medir. El diagrama de bloques del instrumento es el siguiente. El fluido ingresa al rotor que posee un campo magnético a través del imán, el cual, gracias a la placa conductora, nos va a dar un voltaje Hall. Este es sensado por el sensor de efecto Hall, el cual a través de etapas de amplificación y acondicionamiento de la señal nos dará como una señal de salida de tipo PWM, la cual es medible y nos da la noción del caudal medido. Las características de un sensor de caudal son: las más importantes son la presión máxima, el caudal de trabajo, el rango de humedad, la temperatura y la precisión, además del diámetro de los conectores. Otras características son el consumo máximo, la tensión de trabajo y las dimensiones. En este caso hemos escogido un sensor de caudal JFS 201, el cual es de bajo costo, de fácil accesibilidad. Como ver, tenemos un amplio rango de valores y tiene un funcionamiento muy sencillo, en el cual la frecuencia de la señal de salida, al dividirla por un factor de 7,5, nos da el valor del caudal en litros por minuto. Sin embargo, para mejorar la precisión, que es uno de los grandes problemas de este sensor, es posible hacer un proceso de calibración para mejorar este factor. Bueno, a continuación vamos a mostrar el funcionamiento del sensor. En este caso lo tenemos conectado a un Arduino. Básicamente lo que vamos a hacer es soplar a través del sistema de entrada, donde pues puede haber agua, puede haber algún aceite, algún fluido. En este caso pues vamos a utilizar aire para mostrar cómo va cambiando el caudal. Entonces empezamos. Ahí podemos ver cómo se ve, cuál es la frecuencia del pulso y cómo cambia cuando se sopla el sensor.